En la clase anterior estuvimos viendo todo tipo de variables y estuvimos viendo que para poder adquirir un valor de la variable utilizamos el get y para poder añadirle un valor a esa variable utilizamos el set. Entonces, existen dentro de estas variables cuatro tipos, los que serían la variable simple y después aquellas que almacenan conjuntos de datos, como pueden ser los de tipo matriz, que en este caso son los array, los set y los map. Tenemos que entender que nosotros vamos a hablar de cada una de ellas en vídeos independientes, porque todas tienen un tratamiento distinto a la hora de añadir información y de extraerla. Es por ello que vamos a empezar con los de tipo array. Vamos a ver la primera diferencia entre una variable simple y una de tipo array, como vamos a ver aquí. Y por qué hemos independizado el tema de bool, text y rotator, porque estas tres variables, estos tres tipos de variables, tienen ciertas limitaciones, ya que no pueden ser de tipo set ni de tipo map. Para estos ejemplos vamos a utilizar las variables de tipo string porque visualmente son las que más claro vamos a poder ver los diferentes ejemplos de almacenamiento de datos. Como podemos ver aquí en el default value, en el valor por defecto, tenemos lo que sería el tipo de string, es decir, el tipo de variable y el texto o el contenido que tiene la misma. Ahora vamos a imprimir por pantalla esto, como hemos hecho en la práctica anterior, y vamos a ver cómo lo haríamos en las variables de tipo array. En este caso, nosotros la tecla de debug, nosotros la hemos utilizado en otra práctica. Entonces, es un buen momento para ver la utilidad de la herramienta find, que lo que hace es encontrarnos dentro del blueprint donde hay una referencia directa, por ejemplo, al nombre que nosotros le pongamos, que en este caso va a ser debug.kf. Como podemos ver, aparecen dos referencias dentro del mismo mapa y aparecen indicándonos que cada uno de ellos se encuentra en un gráfico diferente. Para poder acceder a ellas simplemente tenemos que hacer doble clic sobre él para que nos lleve. Una vez que lo hagamos, podemos comprobar dónde se encuentra dentro de nuestro flujo de trabajo y simplemente la desactivamos o la borramos para poder utilizarla en la nueva zona. Es importante entender que esta tecla no representa realmente un input real a la hora de generar un juego, simplemente funciona como un método de debug, simplemente para desarrolladores. Esto nos va a permitir que cada vez que apretamos la tecla vamos a mostrar el mensaje por pantalla y no tenemos que hacerlo a través del Begin Play. Como ya hemos visto en la práctica anterior, ya sabemos cómo podemos añadirle un contenido a una variable de tipo simple o cómo se estructura. En este caso vamos a ver cómo se estructura una variable de tipo matriz. Como vemos, tenemos lo que sería una zona donde nos indica el índice, que esto representa el orden en el que se va colocando dentro de esta lista. Al final una matriz no es más que un conjunto de datos listados en filas y columnas. Estos se organizan añadiendo lo que sería un índice, que sería un número representativo en la posición en la que se encuentra el valor que nosotros estamos colocando. Hay que entender que la lista puede ser, como hemos comprobado antes, de todo tipo de datos, no solo de texto. En este caso son cadenas de caracteres porque es el tipo que estamos usando para la práctica. Ahora mismo estamos comprobando que si intentamos sacar la información a través de un print text, no podemos. ¿Por qué? Porque no estamos realmente imprimiendo solamente un texto. Este contiene varios textos organizados a través de índices. Entonces, para ello existe una herramienta, que es la que vamos a ver ahora, para poder sacar la información dentro de los arrays. Para eso tendremos que hacer un recorrido por cada una de las filas, indicándonos cada uno de los índices y devolviéndonos cada uno de los valores que están organizados en filas. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba de recorrer la matriz índice a índice y como estamos comprobando, tenemos el array index que representa la posición y por cada vez que dé una vuelta dentro de ese bucle, nos va a devolver uno de los valores que representa cada una de las filas. Para ello, simplemente tenemos que colocar aquí el format text y que nos vaya devolviendo cada uno de los valores o array element que tiene el for each loop. Para ello vamos a modificar el format text para colocar aquí la información sobre el índice y la información del contenido. De esa manera tendremos una mayor visualización de cómo se estructuran las arrays y cuál es el contenido que tiene.
Como podemos comprobar, esto ya nos está devolviendo una lista organizada que nos está devolviendo el número del índice y el contenido que éste tiene. Es interesante porque las arrays podemos llegar a controlar cómo organizamos y en qué posición se encuentra cada uno de los datos. Y también nos permite repetir la cantidad de datos que tengamos dentro. No podemos repetir el índice, pero sí podemos repetir el contenido, cosa que no nos permite las variables de tipo set que veremos. Ahora, para continuar la práctica, vamos a utilizar y ver las diferentes herramientas que tenemos para el tratamiento de las matrices, tanto para añadir, para limpiarlas, es decir, eliminar todo el contenido y organizarlo de la manera que nosotros queramos. Hay muchas herramientas que tenemos aquí y están organizadas dentro de la biblioteca de funciones que ya nos da un Real Engine para poder trabajar con ellas. Por lo tanto, no tendremos que programarlas nosotros, ya las disponemos. Este nodo, esta función, lo que nos permite es coger el contenido del índice que nosotros le indiquemos. Y este de setArrayElement lo que nos permite es añadir un índice y colocar el valor que nosotros queramos dentro de ese índice. Eso nos permite colocar un contenido en un lugar específico, es decir, en una fila específica. Como vamos a comprobar, no vamos a recorrer toda la matriz. Si nosotros queremos simplemente adquirir el valor de un solo índice y sacar un único valor, como estábamos haciendo en las variables simples, podemos hacerlo utilizando la función de tipo get. Entonces, esto es bastante útil para algo muy particular, que es simplemente ir a buscar un dato en específico en un índice específico. Ahora, para continuar, vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo podemos añadir un valor a una fila en específico y de esta manera podemos ir viendo cómo podemos ir tratando matrices. Para nosotros identificar que realmente se está cambiando en un índice específico, lo que vamos a hacer es que nuevamente, después de añadir el elemento, vamos a recorrer toda la matriz para ver todos los elementos que tenemos dentro. Como hemos comprobado, nosotros en el índice le añadimos el número 3, pero claro, si nosotros nos ponemos a visualizar, tenemos el índice 0, 1 y 2, el 3 no existe. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos añadir un elemento a una nueva línea, a una nueva fila, tendremos primero que crear esa fila. Por eso existe otra herramienta que se llama Resize, que es reestructurar o recalcular lo que sería la cantidad de listas o la cantidad de filas que tiene nuestro conjunto de datos. Como hemos visto en clases anteriores, la ejecución siempre va de izquierda a derecha. Por lo tanto, primero tenemos que reescalar la matriz indicándole la cantidad de filas que va a tener a partir de ahora. Luego añadirle el elemento y a partir de ahí recorrerla para que esta nos devuelva otra vez todos los valores. También hay que tener en cuenta que aquí el índice comienza desde 0, por lo tanto el 0 ya cuenta como un número. Entonces, si nosotros queremos reescalarlo, tendremos que contar el 0 como una fila más. Como podemos comprobar, ahora tenemos un índice nuevo con un contenido nuevo y de esta manera hemos podido reescalar y añadir un elemento nuevo. Ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a ver todos los tipos de herramientas que hay, en este caso algunas de las más importantes, y luego vamos a intentar hacer un reseteo de todos los valores y de todo el contenido que tiene nuestra matriz. Es decir, cambiarle todos los componentes. Para ello vamos a utilizar un sistema de secuencia. El nodo de secuencia, para lo que funciona, es para que se vaya ejecutando en un orden específico cada uno de las funciones o de los elementos que nosotros le vayamos a programar. En este caso, va a ir añadiendo en ejecución cada uno de los elementos después de que nosotros limpiemos y reescalemos la matriz. Es importante tener en cuenta que tenemos que darle la referencia de la matriz en la cual nosotros vamos a meter los elementos, ya que si no, daría fallo o error porque no tiene una matriz donde hacerlo. Es por eso que el target array es importante que siempre esté ocupado por la matriz a la que vamos a modificar o añadir elementos.
Como vamos a comprobar, esto va a ejecutar un error. No se están cambiando los datos y vamos a hablar también de lo que sería una buena práctica con el uso de las herramientas para el tema de las matrices. Por lo general, si nosotros hacemos resize y le colocamos los elementos, ya funcionaría. Pero lo mejor que podríamos hacer, o una buena práctica, es primero limpiar la matriz, borrar todo su contenido y a posterior añadirle elementos nuevos. Sobre todo cuando empezamos a trabajar en Blueprint, no somos conscientes de lo que sería el nodo de ejecución. Siempre tenemos que tener en cuenta que todo va de izquierda a derecha y todo siempre tiene un orden. Cuando nosotros utilizamos elementos como el sequence, tenemos que tener en cuenta que si nosotros colocamos a posterior del primer elemento lo que sería el for each loop, lo que va a hacer es ejecutarse después de que añada el primer elemento, lo que va a hacer es devolvernos lo que sería la lista en ese momento. Por lo tanto, no nos va a devolver la lista después de añadir los 4 elementos. Por eso es importante añadir el for each loop en secuencia en la última función o lo último que va a ejecutar. Porque si nos damos cuenta, ahora mismo solo nos está devolviendo la primera. Eso simplemente lo que tenemos que hacer es añadir un nodo de ejecución más y a partir de ahí que continúe el sequence y como última función que sea el for each loop. Ahora hemos conseguido lo que sería reestructurar una raíz nueva, una matriz completamente nueva, limpiándola, reescalándola y añadiéndole elementos nuevos. Ahora vamos a mirar otras herramientas y cuáles son sus funcionalidades, pero lo ideal aquí sería que durante el desarrollo, por ejemplo, en este caso en inventarios o en otro tipo de elementos donde se pueden utilizar las matrices, veamos todas las funcionalidades que pueden ser útiles para nosotros, ya que hay muchas. Caso el find, por ejemplo, nos devolvería el índice del elemento que nosotros les indiquemos. El contain simplemente hace una comprobación en booleano de saber si ese contenido está o no dentro de la matriz. Vamos a ver otro ahora, por ejemplo, lo que nos hace es comprobar si la matriz está vacía o no. Esto es una buena comprobación justo antes, por ejemplo, de limpiarla o no, y lo vamos a ver ahora. El otro nos devuelve is not empty, que es literalmente la contraria, si no está vacío. Y aquí ahora vamos a comprobar a través de un branch, que es un elemento if, es decir, si en el caso de que esté vacía, lo limpia, está al contrario. Es decir, aquí hemos cometido un error que ahora vamos a corregir porque realmente sería la inversa. Es decir, si la matriz no está vacía, es decir, si la matriz está vacía, entonces no la borres. En el caso de que no esté vacía, entonces es cuando tú tienes que limpiarla primero antes de añadir los diferentes elementos. En este caso he decidido dejar el error porque quiero que también entiendan que a la hora de desarrollar este tipo de confusiones suelen ser muy normales. Simplemente tenemos que tener la capacidad de que cuando tengamos un problema seamos capaces de pensar el por qué está pasando. Y para ello lo mejor es ir nodo a nodo y sobre todo de izquierda a derecha, que es cómo se ejecuta, para ver realmente lo que estamos haciendo e intentar leerlo como si fuera un texto. La función de length lo que nos va a devolver es la cantidad de elementos que tiene dentro. Nos va a devolver un número entero que nos va a indicar el tamaño que tiene la matriz. Inicialmente tenía un tamaño de 3 porque solamente tenía 3 valores y en el nuevo ahora va a tener 4. Lo que nosotros podemos hacer con esto es muy interesante porque si nosotros necesitamos saber el tamaño de nuestro inventario, por ejemplo, y queremos ampliárselo en 1, podremos, por ejemplo, añadir el 1 más y hacer un resize teniendo en cuenta que el valor inicial que vamos a tener es cuál era el tamaño inicial que tenía nuestro inventario. Pero bueno, de esto no nos vamos a preocupar ahora porque esto lo veremos más adelante sobre la práctica. Y hasta aquí ha llegado la clase sobre array o matrices. En la siguiente vamos a ver el tipo set y el tipo map, que son también conjuntos de datos como el array, pero se tratan de manera diferente, pero tienen particularidades y funciones que son bastante útiles para el desarrollo. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.